Bueno, bienvenidos José Luis, Mercedes. Como saben, la idea de la entrevista de hoy es no hablar tanto de la coyuntura y sí de lo que hay detrás de ustedes y de lo que piensan. Así que empecemos por Mercedes, Mechi, que es nuestra invitada por primera vez, que si no me equivoco, además descubrió hace como 40 años el liberalismo, ¿no? ¿Cómo llegaste a definirte como liberal, Mechi? Sí, bueno, tengo 54 años y sé que soy liberal desde los 15. En el año 83, cuando es el advenimiento de la democracia, en realidad en el 82, luego de perder las Malvinas y demás, empieza una nueva ola en el país donde empiezan a presentarse distintos partidos políticos y a mí instintivamente me llevó enseguida el famoso ingeniero Alzogaray a parar las antenas y a escuchar a ese hombre que me resultaba tan didáctico con mis 14, 15 años. Podía entender lo que me decía y obviamente todo me resultaba amigable. Era un poco lo que yo vivía en mi casa. En mi casa, si bien no estaban definidos como liberales, y creo que eso también habla de lo que somos nosotros los argentinos, ¿no? Creo que muy pocos nos definimos como liberales o nos autopercibimos como liberales. En mi casa siempre me trataron, me cuidaron y me inculcaron este amor a la libertad. Así que bueno, fue un proceso natural el descubrir que era el liberalismo mi camino, era lo que a mí me gustaba, eran las ideas por las cuales me parecía que valía la pena expresarme en un momento en que también todos tenían muchas ganas de expresarse. Los jóvenes, uno los ve ahora muy politizados, pero en mi época también era así. Era el resurgimiento también de las juventudes en las facultades. Yo era chiquita, pero bueno, también tenía esa inquietud, ¿no? De qué iba a hacer luego de mi vida, la facultad, etcétera, etcétera. Y bueno, estaba todo muy politizado. Algunas cosas para bien y otras para mal. Así que bueno, fue una cosa intuitiva, te diría. Después les quiero preguntar a ver cómo opinan que ha evolucionado el liberalismo, pero primero, José Luis, me gustaría saber cuál es tu historia de descubrimiento del liberalismo, de que eras liberal. Bueno, a ver, yo me crié en un hogar donde mis padres estaban muy poco formados. Mi mamá había terminado la secundaria, mi papá no pudo terminar la primaria. Perdón, sí, no pudo terminar la primaria hasta sexto grado. Así que mi ambiente familiar no era un ambiente muy intelectual, era un ambiente de gente muy trabajadora, pero de gente que desde muy chiquititos, nos inculcó algo que me llevó de manera muy fácil al liberalismo, que es el mérito, el esfuerzo, la constancia, el respeto por el otro, para hacer todas las cosas, ¿no? Respeto, puntualidad, constancia, mérito, fundamentalmente mérito, la palabra era mérito. Mérito, yo me acuerdo que le pregunté un día a papá, ¿qué es el mérito, papá? No sé, era un enano todavía. Y es conseguir las cosas por vos solo, sin trampas, por derecha, haciendo lo que hay que hacer como corresponde. Y es en una sociedad liberal, libre, donde el mérito tiene algo que ver, donde el mérito mueve la brújula, mueve el amperímetro. En una sociedad de acomodos, de tranzas, de chantas, de curros, el mérito no mueve el amperímetro, el mérito prácticamente te excluye. Y en ese sentido debo reconocer que ese hecho de que mi padre y mi madre me grabaran tan a fuego el tema del mérito para conseguir las cosas, eso me llevó al liberalismo. Por eso, si bien a lo mejor no tenía muy claro cuando voté por primera vez, allá en el 85, ¿no? En el 85, ¿no? No, la primera vez en el 83. En el Las 83. primeras elecciones. Sí, las primeras elecciones de la democracia. Cuando vuelvo a la democracia yo tenía 21 años. Ahí ya tenía claro, mucho más claro el mérito que el liberalismo, pero sí tenía claro que el único lugar donde el mérito era determinante era el liberalismo. Y para mí el mérito, que era un poco mi toque de chiquito, era crítico. Si, yo no vi lugar para el mérito dentro del peronismo ni dentro del radicalismo. Ahora, los dos hablan de su familia recién, y una característica que creo que comparten, que me gustaría saber si creen que es importante o no, es que ninguno de ustedes dos es originalmente de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? ¿Eso tuvo algo que ver con la forma en la que ustedes ven las cosas o cómo ven a la Argentina hoy?
De Sí, nuevo. absolutamente. Bueno, yo vengo también de familia del interior, mi madre de Rosario, mi padre de Reconquista. Y mis primeros años transcurrieron en el interior. Mi papá es ingeniero civil, así que viajábamos mucho por distintas localidades. Y sin dudas, la impronta del interior es completamente definitiva, al menos en mi caso, para tener esa visión de un país que está fuertemente fracturado, donde vos ves que hay una tensión entre el interior y Buenos Aires, casi una rivalidad, diría. En muchas instancias uno percibe que en lugar de estar en mancomunión y todos pensando en un gran país, yo creo que esto sigue siendo unitarios y federales. Y es Argentina productiva, es Argentina que está, bueno, representada por el campo, tiene también una idea de soledad, de casi este apartamiento. A mí por lo menos siempre me ha impresionado mucho esa desconexión, ¿no? Que hay entre la ciudad y el pueblo, ¿no? Sí. En mi caso te diría, a lo mejor una mirada un poco más general, pero en una sociedad que es poco meritocrática, muy poco liberal como esta, cuanto más cerca del poder estás, todo está más sucio, más corrompido, ¿no? En una sociedad no meritocrática, no liberal. Y el poder está cerca de las capitales o cerca de la capital. Por lo tanto, si hay un lugar en particular donde el mérito tiene poco que ver para la prosperidad, es cerca de la capital, donde se definen las cosas. Dicen que Dios es argentino, pero atiende en Buenos Aires. En realidad es una manera muy particular de decir, una manera edulcorada de hablar de que el poder, el curro, la prebenda está en Buenos Aires. El interior en ese sentido es mucho más sano. Al estar alejado de la capital del curro, y es una sociedad que tiende a ser un poco menos prebendaria, más meritocrática que lo que son los grandes centros urbanos o la capital federal en particular, ¿no? Ahora que estoy adentro de la Cámara de Diputados se ve con mucho más claridad este hecho, ¿no? Sí, te quería preguntar justamente por esa cuestión. Si uno cuanto más se acerca a Buenos Aires, más se acerca a estar corrompido por el poder, la pregunta que va de suyo es si vos estás corrompido ahora o qué es lo que estás tratando de hacer para eliminar esa corrupción, ¿no? Mira, yo creo que mérito, yo me considero una persona de mucha suerte, he tenido mucha suerte en la vida, de ser educado por padres extraordinarios, extraordinarios por el amor que me han dado, extraordinarios por los valores que me han inculcado. Tengo afortunadamente hermanos divinos, hijos divinos. Toda mi vida ha sido muy meritocrática, todo lo que he conseguido lo he conseguido con un enorme esfuerzo. He dejado un pedazo de mi vida en cada cosa que he hecho y he hecho muchas cosas. Tengo la compañera que es Mechi más extraordinaria que pude imaginar en mi vida. Sí, yo estoy muy contenido, muy educado. Por lo tanto, yo te diría, la chance de que yo me corrompa es cero, absolutamente cero. Además, creo también que el hecho que haya abrazado a la política ya casi a mis 60 años, después de haber hecho toda mi vida, 40 ponele, de que empecé a trabajar en un ambiente de meritocracia, de competir, de tratar de sacarme 10 en todo, pero sin copiarte, de tratar de ser la mejor tesis, sin copiarme de nada, sin plagiar nada, o sea, todo original, siempre en contra del sistema, solo me amo, muy solitario he sido siempre en mis luchas. Yo creo que no hay ninguna chance que yo me corrompa, ninguna, a pesar de que la veo en la cara la corrupción, ¿no? Obviamente, o la acomodo, no necesariamente la corrupción en términos de decir, ver a otros decir blanco cuando piensan negro, sino simplemente el decir lo que conviene en cada momento también, ¿no? No necesariamente el choreo a lo bestia como los Kirchner, ahí son delincuentes salvajes o grasas, te diría, como han choreado. No hay ninguna chance de que yo me corrompa. El día que, ni siquiera corromper, el día que yo sienta que me hablando lo que pienso, que tuerzo mi discurso, me voy de la política o me van de la política. Hablo de mi compañera Mechi, ella es la primera que va, al estar fuera de la política, cosa que es muy sano para mí, va a ser la primera que va a detectar porque su sinceridad es como corresponde a una persona inteligente, absolutamente blanca, sincera, va a ser la primera que me lo va a hacer saber.
¿Y por qué pasar a la política a los 60 años, como decís recién, después de una vida en el sector privado? Porque seguramente, supongo que debes ganar menos, debe ser más estresante, debes tener que trabajar más. ¿Qué es cómo les afecta la política y qué es lo que están ganando con la política, los dos? Bueno, yo creo que hay un montón de cosas en la vida que no tienen que ver con el dinero. Creo que a esta edad uno ya está hecho, tanto en estudios, como en el dinero, como en el esquema familiar. Y eso te permite también pensar en otras cosas, y creo que es inherente al ser humano también querer dejar legados. En nuestro caso, creo que nuestros hijos es lo más importante que tenemos y es por quienes hacemos cada cosa que hacemos, desde pensar en, no sé, en viajes que queremos compartir con ellos, hasta, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hacemos por ellos? ¿No? ¿Qué ideas va a quedar en esta familia de nosotros? Y creo que es fuerte, que es algo que sucede con la edad y con la madurez. Si bien la política no fue algo elegido, no fue que se trazó un mapa y se dijo, bueno, en tantos años vamos a estar en política. Sucedieron las cosas de una manera muy rápida e involuntaria, porque un poco también José Luis fue subido al ring cuando... Contar un poco eso, digo, para que se entienda. Sí, estamos Estamos en 2018, ¿no? Sí, 17, 18. Yo ya en el 18 ya tenía 57 años. Sí, cuando, bueno, como siempre, vos hacías tus críticas al plan del momento, en ese momento era el de Macri, diciendo que no estaba bien la cosa, que había que hacer una serie de retoques. No sé si te acordás, Marcos. Bueno, hubo toda una contestación desde el gobierno. Hubo una nota icónica y no que fue... Ahora, sí. Okay. Bueno, eran los liberalotes, ¿no? Y hay una nota que sí, que es el punto culmine de tensión que José Luis escribe en febrero del 18, que se llamaba Macri en el País de las Maravillas. En la Nación. En la Nación. Eso enojó muchísimo al gobierno, desde entonces. En marzo le contestan con la economía plateísta y era todo con nombres, ¿no? José Luis Espert, así. Después recuerdo también Massot diciéndote, pero porque vos no... lo de Mirta Legrand. Si te pones los cortitos desde Garraf, qué sé yo. O sea, fue una provocación casi a un nivel insólito, porque él toda su vida siendo economista, hablando de economía y planteando temas que evidentemente tan equivocado no estaba, porque esto fue marzo, la devolución de Pena, porque fue el que escribió el artículo. Era secretario de Hacienda. De Hacienda, y al mes, en abril, explota todo. O sea que tan loco no estaba José Luis. Bueno, cuestiones que se transforma un poco en un ícono de la oposición. De oposición, de los liberalotes y demás. Y creo que si hay algo que José Luis ha siempre demostrado es que no le escapa, no le corre el culo a la jeringa, como dicen. Así que, bueno, fue un poco así, de manera casual, pero creo que sí estaba muy, muy presente el tema de que las ideas no iban a ser bastardeadas, o no íbamos a permitir, por esto que hablábamos antes, que desde chiquititos somos liberales. Siempre, si nos siguen en Twitter o qué sé yo, cualquiera puede darse cuenta que siempre tuvimos un orgullo especial de decir somos liberales, y que no íbamos a caer en esta cosa de, y bueno, no vamos a limar, no vamos a esto, no vamos a decir lo que nos parece porque miedo, lo que fuera. Sí, yo, para complementar lo que dice Mechi, Argentina, desde principios de los 60, yo tengo 60 años, se ve que por ese motivo me interesan mucho los últimos 60 años. Del 60 para acá han pasado 60 años. Estos 60 años lo tengo muy estudiado, y en estos 60 años han pasado 8 planes económicos, y han fracasado los 8. En ese momento eran 7, el séptimo era el de Macri, el octavo es el de Alberto, que ya fracasó por todo lo que está pasando y va a seguir fracasando. Pero cuando vi el séptimo fracaso consecutivo a lo largo de, en ese entonces, poco menos de 60 años, dije, bueno, voy a hacer un intento ya con la vida hecha, con todo redondito,
un intento antes de que esto se desbande del todo por intentar cambiar el curso de las cosas. Eso, en mi caso, fue un poco eso también lo que disparó mi necesidad de hacer política. Además de que me subieron al ring, ¿no? Sí, y me estaba olvidando de un antecedente, el libro, La Argentina ahora. Los libros, claro. Los Ese libros, sí. libro fue así, de manera casera, vamos a hablar, fue ¿cómo podría? Fue una insistencia mía hacia José Luis. Casi una extorsión. Casi una extorsión. Ah, bueno. Sí. Tenés que escribir un libro, no puede ser que no quede algún testimonio, alguna botella así en el mar, con un documento que dijera que había alguien que pensaba distinto en esta época. Estamos hablando de año 2016 que lo empezás a escribir y 17 se publica. Sí. Donde nadie se atrevía a decir que era liberal, ¿no? Y ahí fue nuestra gran sorpresa cuando se presenta el libro en la Feria del Libro. Pensamos, bueno, que sería un libro más. Bueno, para resumirlo, fue impresionante la convocatoria, la cola que daba vuelta por toda la rural prácticamente, de chicos, jovencitos, y nosotros cerrando junto con el señor de seguridad la feria de la cantidad de gente que quería firmar. Exactamente. Sí, fue una cosa increíble. Entonces, esa sensación de, bueno, a veces uno cree que del otro lado nadie lo escucha, que estás pregonando en un desierto, y nunca se sabe. Eso creo que fue un gran antecedente para lo que vendría después. Es importante aclarar, Marcos, que entre infinidad de atributos que tiene Mechi, uno que tiene es transformar mi energía, yo te diría, plutoniana, así, peleadora, de destruir o de ir a buscar el fondo de las cosas, un poco destructiva, te diría. Yo fui una gran parte de mi vida fue un peleador callejero directamente. Fui un peleador de aprender a boxear para pelear mejor en la calle, no es que era un novato o un autodidacta. Y esa energía mía de pelear por las cosas que creo, ella la fue transformando siempre en una energía que yo también tengo, muy constructiva, muy reveladora de mostrarle a la gente las cosas que la gente o no quiere ver o que no se ven, ¿no? Ella me ha sacado mucho lustre a mí, mucho lustre. No te diría que soy un diamante ya, porque nunca lo fui, pero se podría, exagerando porque se vea la metáfora a favor y el mérito de Mechi, un diamante en bruto lo transformó en menos bruto, te diría. Qué loco. Me surgen miles de preguntas a partir de todo lo que dicen, pero no me quiero pasar de 30 minutos porque sé que tienen una agenda muy complicada. Pero sí, quería hacerte una pregunta sobre tu tesis, José Luis, porque la primera vez que te entrevisté, de hecho quería hablarte del tema, al final la coyuntura nos terminó atrapando. ¿Cómo fue lo que te quería preguntar que me entrevistaste? Cuando recién empezaba la cuarentena, en abril de 2020. Que ahí ya justo había terminado el doctorado, yo justo. Exactamente. Entonces, la pregunta que te quería hacer es, ¿en qué te sirvió la tesis, que seguramente es un aspecto más bien inexplorado por la gente, por lo menos, en tu carrera, en ser candidato a presidente, en ser ahora diputado? Bueno, yo te diría, el año 19 nunca me lo voy a olvidar en mi vida. Primera razón porque me casé con Mechi después, el día de los enamorados, el 14 de febrero, después de, en ese momento eran 7 años estar juntos, ¿no? Sí. 7, 8 años. Ya llevamos 10 juntos. La primera cosa es esa. En el mismo año me casé, en el mismo año publiqué un libro, que fue La Sociedad Cómplice. En ese mismo año fui candidato a presidente, giré por todo el país para ser presidente, participé de los debates presidenciales, escribí una plataforma electoral de 50 páginas, cosa que ningún otro candidato a presidente había hecho en ese momento y creo que ninguno ha escrito hasta este momento. Y además terminé mi tesis doctoral porque si bien la defendí ahí a principios de 2020, estaba terminada a fin de 2019. O sea que se puede decir que la resiliencia en mí existe, sin duda. Sin duda. La tesis... Mira, la tesis me encantó hacerla, sufrí como un condenado porque hubo momentos donde no le encontraba la vuelta, fueron casi 4 años de desarrollo de la tesis, además de todas las materias que cursé del doctorado. Pero la tesis me encantó, la verdad que tengo que decirte que es en cuanto a lo académico es
lo más hermoso que me ha ocurrido a mí fue haber probado por primera vez en la historia argentina que los trabajadores que trabajan en sectores muy sometidos a la competencia trabajan mejor, cobran mejores salarios, tienen mejores niveles de vida que los trabajadores que trabajan en sectores que no compiten con el mundo. O sea, fue una demostración empírica, econométrica, basada en datos, no chamullo, con mucha teoría detrás, pero basada en datos, para un periodo de mucha protección de la industria argentina como fue el periodo de Cristina Kirchner en particular, donde te acordás que Cristina se ufanaba de decir, si por mí fuera no importaría un clavo. Fue la época de Guillermo Moreno, de las de Jai, fue la época donde Argentina fue condenada por la OMC por su política proteccionista. Bueno, yo tomé ese periodo y dije, a ver, en este periodo tan proteccionista, donde los proteccionistas nos venden el cuento que para generar buenos puestos de trabajo con buenos salarios hay que proteger, vamos a probarla esta tesis, que en realidad para mí era probar la antítesis de esa tesis cavernícola, tesis que ya había sido escrita hace 80 años, que es la simetría de Lerner, digamos, en algún lugar de 1936. Tesis también que se vincula con el Premio Nobel de Economía de 1977 a James Smith y Bertie Rollin, que mostraron científicamente, por eso recibieron el Nobel de Economía, las virtudes del libre comercio. O sea, mi tesis fue una prueba de estas dos teorías. Entonces, para mí fue extraordinario que ser el primero en probar la falacia de ese pescado podrido, por eso la falacia es medio tautológico, ¿no? Hablar de pescado podrido y falacia, de que acá si no nos protegemos del mundo, si no nos blindamos del mundo, no hay industria, no hay trabajo, no hay salarios. En las mentes del gran público, un periodo que se asocia con uno de libre comercio es el de la década del 90, ¿no? Y creo que ahí hay algo interesante para hablar con ustedes, porque mientras preparaba la entrevista leía una nota que te hicieron en La Nación, Mechi, donde decías que ya lo ubicabas a José Luis por sus columnas en la década del 90, Claro. en las que criticaba al gobierno de Menem. Uh-huh. Y me parece interesante resaltar este aspecto porque hoy quizás está bastante de moda entre los liberales reivindicar al menemismo. ¿Cuál es su opinión de la década del 90? ¿Ustedes se consideran críticos de Menem hoy? Bueno, yo creo que hubo cosas buenas y cosas malas. Nada es 100% fantástico o una porquería. Lejos, creo que es el mejor gobierno que ha habido desde que volvió la democracia. Eso creo que no hay dudas. Totalmente. Pero en ese momento era escandalosa la corrupción, era escandaloso también el gasto público, y yo recuerdo perfectamente la desesperación que tenía Menem por la RR y todo ese festival que presencié también de desato total en función de una ambición política personal de las finanzas. Entonces me parecía que era muy, muy lógico todo lo que José Luis decía y exponía, ¿no? Yo lo recuerdo, por supuesto, leyéndolo en ámbito financiero. Ahí se enamoró de mí. No, y me enamoré, bueno, sí, sobre todo de tu valentía, porque en esos momentos nadie se atrevía, menos los liberales, ¿no? En los 90 a hablar mal de Menem, a poner la lupa en donde estaba mal. Y yo soy de las que creen que las personas que a uno lo quieren bien le dicen la verdad. Te guste o no te guste, yo te puedo dar mi opinión y no por eso vos te deberías enojar, no te deberías distanciar ni nada que se le parezca, sino simplemente tener en cuenta que es otra opción y que tal vez te sirva a vos para cambiar el rumbo. Y yo creo que José Luis en ese momento tuvo esa impronta dentro del menemismo, ser el que decía, guarda porque esto se está yendo de madre, ¿no? Están gastando guita que... Sí, mira, mira, los que hemos sido educados en la línea de Chicago, no hace falta que nos enseñen el valor de la libertad, obviamente, pero lo que tiene de estigma, de marca Chicago, es que la libertad no te la meten en la cabeza como una especie de deber moral, sino que la libertad está comprobada científicamente por la Universidad de Chicago, y todo el armazón académico teórico de Chicago apunta a mostrar los beneficios científicos de la libertad. O sea, se demuestra científicamente en Chicago que más libertad es mejor a menos libertad, en el sentido que más libertad lleva a una mayor satisfacción de los consumidores, a menos libertad.
Más libertad te lleva a tener empresas que paguen mejores salarios a menos libertad. Más libertad para comerciar lleva a generar mayores niveles de calificación en tus trabajadores que menos libertad para comerciar. O sea, hay todo una demostración científica del valor de la libertad. Por lo tanto, para mí, estaba muy claro, una cosa es ser liberal, otra cosa es un ambiente libre como el de los 90 para comerciar, y otra cosa completamente diferente es estar haciendo bien las cosas. Hay gente que confundió que por primera vez, después de décadas que había un ambiente liberal, eso solo te iba a llevar al paraíso, y no es así. Con libertad te puede ir bien o mal, como fueron los 90, por eso yo criticaba lo que se hacía en los 90, no por la libertad en sí mismo, sino por la manera de hacer política económica, era una mala manera como instrumento. Pero nunca critiqué la libertad, digamos. Están los otros que creen que la libertad es un deber moral y se desentienden de lo que haces dentro de la libertad. Por eso terminamos mal en los 90. Ahora, sin libertad seguro que terminas mal. Ahora, con libertad puedes terminar mal también como en los 90, si haces mal las cosas. La libertad no garantiza que hagas bien las cosas. Tampoco la libertad, a diferencia de la izquierda, provoca crisis como nos quieren hacer crear. Pero la libertad no provoca crisis, pero tampoco te garantiza que no vas a tener crisis. Lo que te garantiza es que tenés la posibilidad de no tener crisis y de prosperar la libertad. Ahí está. Como última pregunta, así no les quito mucho más tiempo, ¿cómo ven en estos últimos años la evolución del movimiento liberal? Ahora que es más popular, si se quiere, ¿se está volviendo demasiado conservador? ¿Es menos elitista que antes? ¿Qué opinan de los libertarios? Bueno, te voy a contestar yo primero, después voy a dejar que cierre Mechi, que creo que es la que tiene cosas más interesantes que yo para decir sobre esto. Y además porque quiero que cierre ella, porque es la estrella de esta pareja. Al menos yo la considero así. Mira, yo, a ver, creo que la manera equilibrada de ver esto es así. Los liberales estaban desaparecidos del planeta después se prendieron fuego. A ver, la última y primera vez en realidad que hubo un candidato liberal a presidente fue Alzogaray en el 83, sí. ¿No? O en el 89 también. No, en el 89 también. ¿López Murphy lo considerás también liberal? ¿2003? Radical con toques liberales, pero no hizo una campaña abierta como sí lo hicimos nosotros en el 2019 con el liberalismo. Sí, es un liberal, sí, pero es un radical liberal. Su defensa del liberalismo no fue lo enfática que fue Alzogaray en los 80 y nosotros en el 19. El punto central es que creo que en el 19, sin duda el liberalismo de la mano nuestra dio un paso que no estaba dando en las últimas décadas, de la mano mía y de Luis Rosales. Después vino Javier Milei con su aporte en la política y fuera de la política, que fue muy importante porque es un imán para los chicos, Javier Milei. Así que ahí creo que tenés dos movidas grandes que hicieron mucho por el liberalismo de hoy. Nosotros en el 19 y Javier a partir del año pasado, 2021. ¿Qué te quiero decir con esto? Que para realmente poner las ideas liberales sobre la mesa, sobre el tapete, hay que involucrarse en política. La lucha en el llano, como se dice, la batalla cultural, para diferenciarla de la supuesta batalla no cultural que se da en política, es absolutamente falaz. La condición necesaria para que las cosas cambien para bien Argentina es que los liberales se involucren en política. En el llano llenaremos auditorios, venderemos muchos libros, pero las cosas no las vamos a cambiar. Ahora, para cerrar y darle lugar a Mechi, yo creo que acá el liberalismo se ha ido partiendo en dos vertientes. Una auténticamente liberal, y ahí sí involucro a López Murphy, a Luciano Laspina, a Alejandro Cacase, por hablar de gente que está en la Cámara de Diputados, ¿no? Pablo Modeo. Yo creo que en el caso de Milei está más con una cosa más conservadora, contrariamente a lo que él dice, más de casta, ¿no? Porque está armando con Bussi en Tucumán, con los Menem en La Rioja, con el abañismo en la provincia de Buenos Aires. Me parece que ahí va por otro lado, vamos por una cosa más conservadora, y creo que el liberalismo está quedando del lado nuestro, López Murphy, como decías, Cacase, Pablo Modeo. Me parece que hay que saberlo diferenciar a eso. Mechi. Yo creo que los liberales hoy por hoy son los rebeldes, son
las personas que están contra el status quo. Algunos son jóvenes y algunos no. Lo que quiero decir es que me parece que es tal vez más natural que uno vea en los chicos esa rebeldía, pero creo que en mucha gente grande también uno puede sentir que se ponen esa camiseta de estar hartos de esta decadencia, de ver en cuestiones sencillas. Somos amigos de padres que tienen hijos que se están yendo al exterior a vivir. Los chicos están eligiendo la libertad y los padres se están dando cuenta que han votado cosas que sus propios hijos no quieren vivir. Y eso me parece que hay todo como una cuestión muy de sentido común. El liberalismo hoy por hoy es más sentido común que ideología. Ese creo que es mi gran reflexión. Algunos se autoperciben liberales y otros no, pero creo que están muchas personas ávidas de darle una oportunidad al liberalismo. Coincido con José que también hay ciertos costados que tocan el nacionalismo, que no sé si son del todo buenos para lo que uno tiene tan tallado en el ideario liberal, pero bueno. Yo estoy muy ilusionado, perdón, dije que iba a cortar con Mechi, pero se me ocurre, yo estoy muy ilusionado con la posibilidad que Argentina tiene en las próximas elecciones con el liberalismo. Nosotros el año pasado hicimos una elección histórica en la provincia de Buenos Aires, nunca desde la vuelta de la democracia en una legislativa el liberalismo había sacado un tercer lugar, nosotros lo hicimos con 2 escarbadientes, casi sin presupuesto. Así que la gente está conectando mucho nuestras ideas con el sentido común, o sentido común con las ideas liberales. La decadencia es tan grande que ya no hace falta hablar del liberalismo cuando uno pregona el liberalismo, hace falta hablar de los problemas de la gente. Y los problemas de la gente hoy sí, lo único que puede curarlos es el liberalismo, porque el liberalismo es puro sentido común. Cuando uno habla de una reforma laboral, sí, hablar de una reforma laboral, ¿es liberal? Sí, por supuesto. Pero ¿cómo no vamos a pensar en una reforma laboral si tenemos a la mitad de la clase trabajadora totalmente precarizada con las leyes laborales de hace 80 años? Achicar el tamaño del Estado para que la gente sea más libre de disponer del fruto de su esfuerzo, ¿es liberal? Sí. Ahora, ¿quién no va a querer achicar el tamaño del Estado si le funciona el seso con un Estado que condena a los que están en blanco a que la mitad del año trabajen solo para pagar impuestos, cobrando por una ventanilla su salario y el mismo salario entregándolo por otra ventanilla a la FIP? Eso es lo que pasa hoy. ¿Abrir el comercio es liberal? Por supuesto, abrirnos al comercio es liberal, pero ¿quién no va a pensar que es sentido común abrirte el comercio cuando hoy comprar un auto en Argentina, que es un cacho de chapa con 4 ruedas, te cuesta como un transatlántico, y comprar una remera o un calzón te sale como un BMW? O sea, todas estas cosas la gente las empieza a sentir que son puro sentido común. Son liberales también, pero es sentido común, porque la decadencia es tan grande que ha logrado intersectar y vincular liberal con sentido común. Por eso yo creo que en el 23 tenemos una gran chance, y espero que la Argentina la aproveche, porque muchas más chances de torcer el rumbo miserable que tenemos no tenemos ya. Y un poco lo que vos estás diciendo, igual ya se ve hoy, recién nombradas una serie de personas que están, vos las considerás liberales, que probablemente no se autoperciben, Cacase, no sé si se autoperciben, pero que las ves en el Congreso que tienen las mismas ideas, más allá de cómo se quiera llamar a sí mismo. Entonces, esa cosa que antes hablábamos de elitista, de fundación, de canapé y demás, está absolutamente inmersa en el diario vivir. Lo ves en el Congreso, lo ves en las calles. Lo que Mechi está sugiriendo es muy piola, porque está muy sobreestimada en la gente que no es especialista en política, los acuerdos, los pactos. Mira, lo que importa es cómo votás en la Cámara al final. Y yo te diría, sin haber ningún acuerdo con Javier Milei, ni ningún acuerdo con López Murphy, ninguno, hemos votado algunas leyes a favor y otras en contra sin haber hablado previamente, por ejemplo. El presupuesto fue impresionante. La adhesión que tuvo de todos los bloques, una idea tan sencilla como que es el control del déficit fiscal, ¿no? Bueno, José Luis, Mercedes, muchísimas gracias por su tiempo para esta entrevista. Gracias, un placer, Marcos. Un gran placer haber conversado contigo. Ha sido muy agradable la charla. Gracias Mechi, por convocarnos. Gracias, Mechi, por su brillantez, por su luz. Gracias, Marcos.